Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Denison Umpaque y a continuación voy a hacer y a presentar el apartado de manos a la obra de la adecuación de los sensores, de los dos sensores de temperatura LM35. Entonces, vamos a abrir nuestros cálculos y aquí tenemos la adecuación para el primer sensor, que es de un rango de temperatura de 20 grados a 80 grados y con un voltaje de 0 a 5, esto para ambos sensores. Entonces, lo primero es que sabiendo que para el primer sensor 20 grados son 200 milivoltios y 80 grados son 800 milivoltios. ¿Por qué? Porque el sensor LM35 es un sensor de tipo lineal y por cada grado centígrado él va a entregar un milivoltio, por lo cual nosotros vamos a proceder a hacer una etapa de amplificación para que nos sea mucho más fácil tomar la lectura con nuestro ADC. Entonces, tomamos nuestra ganancia en el corrimiento del eje X y la tomamos como una pendiente. Entonces sabemos que la pendiente es delta de X sobre delta de Y. Entonces tomamos Y como 0 y X1 como 200 milivoltios, porque son lo mínimo que puede correr. Tenemos como una ganancia también los 8.33. Vamos a utilizar la fórmula de punto pendiente y de esta manera hallamos el valor con el cual nosotros vamos a trabajar una resistencia y dicha fuente que vamos a utilizar. Para el sensor 2 es básicamente el mismo procedimiento, aunque aquí lo único que cambian son los rangos de la temperatura. Sabemos que este ya es de 0 hasta 100 grados. Y sabiendo esto, sabiendo que 0 grados son 0 voltios y 100 grados son 1 voltio. Volvemos y utilizamos nuestra punto pendiente y aquí ya obtenemos que son 5x, entonces aquí no hay necesidad de hacer corrimiento, por lo cual para este primer sensor tendremos que hacer una etapa de amplificación y una etapa de un restador para que en el eje no se nos corra la señal y no nos vaya a representar errores en la barra de LEDs. Entonces aquí son los cálculos para la configuración del amplificador inversor. Tomamos RF como un K, simplemente asumimos ese valor y en base a este valor y teniendo ya nuestra ganancia, lo que hacemos es despejar y hallar el valor de la resistencia de R1. Para el caso del sensor 1, nuestra resistencia de R1 es de 120 ohmios y para nuestro sensor 2, que aquí ya cambia la fuente, entonces serían 5 voltios, pero igual mantenemos el 1K para la adecuación del sensor. Entonces este despeje matemático nos da 200 ohmios y en base a estos cálculos es con los cuales nosotros trabajaremos para realizar nuestro cálculo, nuestro reto en Proteus. Con el apartado manos a la obra vamos a seguir con su elaboración en Proteus. Entonces lo primero que vamos aquí tenemos nuestro primer sensor, el sensor LM35. Este es el que va de rangos de temperatura de 20 hasta 80 grados. Tenemos nuestra primera etapa de amplificación, una de ganancia 1 y el restador. ¿Recuerdan el 1.66? Ese 1.66 es de nuestros cálculos el corrimiento en el eje. Entonces volvemos acá a Proteus, activamos lo que les decía. Ya luego de esa explicación hacemos nuestro primer sensor entra aquí a IN 0 y nuestro segundo sensor, que ya lo explicaré, entra a IN 2. Las demás entradas las dejamos así al aire. Colocamos nuestra señal de reloj y iniciamos nuestro start. Entonces iniciemos. Listo, ya está corriendo y vemos que no enciende ninguna. No enciende ningún LED. ¿Por qué? Porque estamos en nuestro sensor 0 y como dice 20 voltios, 20 grados centígrados equivale a 0 voltios. Entonces vamos a subir y vamos a observar cómo funciona. Volvemos y le vamos a estar a nuestra señal y ahí ya vemos claro que está funcionando. Ahora, ¿cómo podemos interpretar esto? Esto es un número digital que son como 8 bits, entonces son 256, pero por lo general uno resta una, entonces serían 255, que es lo máximo que va a llegar nuestra barra de LEDs. Entonces vamos a probar la temperatura máxima para que enciendan todos nuestros LEDs. Esto debería poderse editar con el teclado. Ok, ya casi son 80 grados exactos. Y volvemos y le damos Start. Y vemos cómo
obviamente todas nuestras señal, todas nuestros LEDs de la barra encienden, dando a entender que pues está en su máxima temperatura. Ahora a continuación vamos a explicar el sensor 2. Ahora el sensor 2 es diferente. Este sensor, sus rangos de temperatura son de 0 hasta 100. Si queremos ver, bueno, vamos primero a cambiar de sensor. Cambiamos ya de sensor, está en 50 grados, recuerden, y vamos a cliquear en nuestro start. Rápidamente bajar a 0 grados y nos damos cuenta que en 0 grados está ocurriendo ahora sí. En 0 grados y damos nuestro start. Ups. Vemos que no enciende ninguna barra de LEDs. Entonces vamos a subirle a hacer el valor del corrimiento. Listo, 45 a 99 grados. Está en el sensor 1, que es este de acá justamente, que se conecta a nuestra entrada IN 1. Y como podemos ver, si le damos, volvemos a inicializar el ADC08, vemos que todos nuestros LEDs encienden. Entonces ya probamos el rango de menor temperatura y el máximo de temperatura para ambos. Con esto concluye el primer apartado de la guía. Ahora seguiremos. Ok, para nuestro reto complementario se nos dice que realice las conexiones necesarias para que una señal de entrada senoidal sea convertida mediante el ADC08 y el resultado de esta conversión se convierta nuevamente en su representación analógica mediante el DAC08. Entonces, lo primero es que en mi librería de Proteus, vamos a abrir el reto complementario, yo no tenía el ADC que pide la guía, así que utilicé este. Como podemos ver, aquí está nuestro generador de señales, una señal senoidal a nuestra entrada y también la vamos a ver aquí en el osciloscopio en el canal A, y otra señal, estas mismas señales salen para el DAC, las cuales vamos a ver a continuación. Entonces, vamos a darle a nuestra simulación y vemos cómo, claro, hay que ajustar algo que se llama la frecuencia de muestreo. Entonces, nuestra frecuencia de muestreo está a 640, esta está bien. Y a esta vamos a ponerle un K. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a hacer un barrido, a ver qué es lo que sucede. Y en base a esto vamos a sacar conclusiones. Aquí que podemos ver, nuestra señal de entrada amarilla es la señal sinusoidal y la señal que está escalonada es la que nos manda nuestro DAC. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Aquí podemos ver que haciendo un barrido de frecuencia la señal se escaliza y casi llega a ser muy similar a su onda sinusoidal. Ahora, si nosotros empezamos con nuestro barrido de muestreo, que la tenemos en un K, la ponemos, bueno, pongámosla en poco, pongámosla en 300 Hz y vemos como la señal pierde resolución. Entonces, para que esta señal se parezca mucho más a nuestra señal de entrada, lo que vamos a hacer es el barrido correspondiente, aumentando nuestra frecuencia. Ya la vimos con un K, vamos a verla con 2K. Iniciamos y podemos ver que casi se acopla a la original. 5K. Ok. Vamos a analizar y vemos cómo nuestra onda se escaliza, y si nosotros hacemos una ampliación vemos cómo dicha onda ya es mucho más parecida a su contraparte sinusoidal. Ok, entonces ahora se nos piden que haga variaciones en frecuencia de muestreo manteniendo constante la frecuencia de conversión y mire qué ocurre. Ok, entonces se nos pide analizar los factores de frecuencia y de muestreo. Entonces, ¿qué tenemos nosotros acá? Vamos a variar nuestra frecuencia y nuestro muestreo, y lo que podemos ver es, acá podemos observar algo, listo. Aquí lo que tenemos nosotros en amplitud y nuestra frecuencia de muestreo afecta a la cantidad de información que puede recibir nuestro ADC, y la frecuencia de conversión afecta la precisión y la rapidez. Ahora, ¿qué pasa con la amplitud y la frecuencia? Lo vamos a observar. Miren, vemos y hasta cierto punto aquí ya empieza a recortar nuestro ADC. Si nosotros aumentamos nuestra señal,
el ADC ya la recorta bastante. ¿Esto en qué se traduce? Se traduce en un fenómeno que se llama clipping, el cual es pérdida de información y distorsión de la señal. Ahora, ¿qué pasa si hacemos lo contrario? Para efectos de nuestro ADC, para efectos, acá no lo muestra, pero eso se llama eyelashing, y lo que hace es que la alta frecuencia, según el teorema de Nyquist, debe ser recorrido doblemente por la frecuencia, a doblemente la tasa de la frecuencia. Entonces ahí también perdemos información y nuestra señal escalizada queda de una frecuencia menor.